Hola, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículos 34, dice: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En el libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, nos dice la Escritura: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nos habla de que tenemos un abogado, nos habla de que el Padre le dio la potestad de juzgarnos al Hijo, a Jesucristo. Y hablábamos de cómo la historia de dos mujeres se cruzan y se entrelazan por actos violentos que estas mujeres sufrieron. Una de ellas cuando era pequeña y veía cómo su padre maltrataba a su mamá, como ella se escondía con su hermano para evitar que él viera, pero fue creciendo con esta situación. Su mejor amiga del colegio, cuando se casa, cuando tiene la edad de hacerlo, consigue al novio, al esposo de su vida, y este hombre la maltrataba. En un momento de desespero, de mucha violencia que ya había recibido esta mujer, deciden matarlo. Bueno, ya estamos en el momento del juicio, donde cada una de ellas tiene la oportunidad de hablar. Pero hay un detalle, que en el transcurso de estas situaciones ellas conocieron a un hombre que comerciaba, y un hombre que accidentalmente fue dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo y cómo ellas se estaban involucrando en cosas que de pronto no le parecían bien, hasta que logró entender qué era lo que había ocurrido. Este hombre tuvo la disposición en su corazón de que una vez fueron privadas de su libertad, puestas a la justicia humana, él decidió cubrir los gastos de un abogado, del mejor bufete, pues sabía que estas mujeres no era su manera de vivir, no eran mujeres que vivieran en delincuencia, sino que un acto de desespero las había llevado a eso. Estando en el juicio, cada una tiene la oportunidad de hablar y de dar su defensa. La joven que se había casado con este hombre que ahora estaba muerto, empezó a contar cómo desde recién casados había empezado a sufrir las humillaciones y maltratos de este hombre, y cómo muchas veces intentó de diferentes maneras pararlo, pero no logró hacerlo. Inclusive llegó a pensar en quitarse la vida, pues veía que el poder, la posición, el complot que de cierta manera tenía por parte de su suegra y de su nuera, no la iban a llevar a algún día salir de esa situación. Su amiga, cuando tuvo la oportunidad de hablar, contó cómo también fue testigo de todo lo que su madre sufrió, y luego en su trabajo, una mujer de la alta sociedad, en su trabajo vio cómo también había sido maltratada y su vida también había terminado ahí. Y por eso, cuando se enteró recientemente al juicio que su amiga también sufría por violencia intrafamiliar, decidió que eso ya no podía seguir. Y en el juicio decía ella que no solamente son criminales aquellos que lastiman, sino también aquellos que voltean la mirada para otro lado. Y que ella se sentía una criminal cuando vio que a su mamá era maltratada por su padre, que aunque entendía que ella era una pequeña y tal vez no pudo haber hecho algo, a medida que fue creciendo sí pudo haberlo y no lo hizo.
Se llenó de miedo, se llenó de angustia, se llenó de la esperanza de que él en algún momento dejara de hacerlo. Y exhortaba a que no ocurriera esto. Y quizás muchas veces estamos involucrados en crímenes no tan fatales como estos. Quizás muchas veces estamos involucrados en situaciones donde decidimos mejor voltear la mirada hacia otro lado y hacer como que no es con nosotros, o que lo que estamos viendo no es tan malo, o lo que estamos oyendo no es tan malo, pero no tomamos acción ni parte. La escritura en alguna parte nos dice que no debemos, que se nos toma por pecado cuando sabemos hacer el bien y no lo hacemos. Pero hoy nos ocuparemos de lo que nos dice este hombre que las quiso ayudar, casi que da toda su fortuna para que el bufete de abogados las defendiera. Y ellas lograron salir después de obviamente pagar un tiempo de condena. No fue muy largo por todas las circunstancias que se dieron. Y salieron con la esperanza de tener una nueva vida, de vivir de una manera diferente, de creer un poco en la justicia. Y si eso humanamente salieron estas mujeres pensando que así se podía hacer, realmente en la verdadera justicia que podemos confiar es en la de Dios Todopoderoso. Nos dice la palabra de Dios que tenemos un juez, el mejor, el perfecto, el santo, el que hace juicio perfecto. Y eso es una de las cosas de las cuales debemos agradecer, no solamente en este mes que terminó ayer, que como les decía, festejábamos el Día de Acción de Gracias y teníamos muchas razones para festejar. La mayor y quizás la más importante es esta, que tenemos al mejor juez, al que puede defendernos ante la transgresión que como seres humanos en desobediencia y en rebeldía hemos cometido hacia el Dios Todopoderoso, al que nos creó, a nuestro Padre Celestial. Solamente Cristo puede defendernos. Él no tiene un buró como lo hizo este hombre pagándole para defender a estas dos mujeres. Porque Él es perfecto, porque Él es santo, porque Él es el único que podía y que es el que intercede por nosotros para ser perdonados, para ser redimidos. Porque sí, todos fuimos condenados por nuestros pecados, nuestros delitos y pecados, fuimos condenados a muerte eterna. Pero Cristo está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Cristo tiene la autoridad del Padre para juzgar. Y Cristo, en su infinita misericordia, es nuestro abogado. Así que muchas razones para dar. Y no solamente en delitos tan grandes como estos, Él nos defiende aún de las cosas más pequeñitas, porque dice su palabra que Él escudriña el corazón de sus hijos. Y Él sabe cuándo y por qué hacemos cosas, cuando de pronto volteamos nuestra mirada hacia otro lado, cuando debemos ser parte de una situación y pararnos en la verdad que nos enseña. Así que son muchas las razones, pero la más importante es la redención que tenemos de Él, con Él. Así que te animo a que hoy reflexionemos acerca de este abogado, de este juez, de esta misericordia eterna que tenemos, de que tú y yo, sin excepción alguna, fuimos condenados y que solamente Cristo puede redimirnos y puede interceder por nosotros. También te animo a darle gracias a Dios por todas las cosas, porque no hay nada absolutamente en nuestra vida que nosotros no los hayamos proporcionado. De hecho, si miramos hacia atrás, ha sido una bendición para nuestros padres el que nos hubieran dado ese hogar, el haber nacido en ese hogar, hermanos, familia. Si ya tenemos nuestro propio hogar, es una bendición que podamos formarlo. Y podemos ir hacia atrás, podemos mirar hacia todos los lados y lo que vamos a ver son las bendiciones y las misericordias de Dios. Él nos guarda, Él nos sostiene, Él nos provee, Él nos defiende, Él nos dirige. Solo Él y nadie más que Él es el que nos puede defender.
A Él es al que debemos darle toda la gloria y toda la honra. A Él es el que debemos darle gracias cuando nos levantamos, cuando nos acostamos. A Él es que debemos postrarnos y pedirle su dirección, su protección. Vamos a orar. Padre Santo,